Tal cual, pero es un tema que probablemente se va a dar. A ver, vamos de inmediato con la información que marca las últimas horas de Colo-Colo, porque Esteban Pavés, porque el capitán del Cacique está viviendo sus últimas horas en el Estadio Monumental. Tiene una oferta real, concreta, de Alianza Lima de Perú, el equipo que hoy dirige Pablo Guede. De hecho, seguramente esto se comienza a fraguar en Montevideo, donde recuerdo que Esteban Pavés saludó efusivamente al cuerpo técnico de Alianza Lima, comandado por Pablo Guede. De hecho, Pablo Guede fue a ver el partido en la cancha, en el estadio de Colo-Colo contra Olimpia, y después obviamente enfrentó a Colo-Colo en ese partido que finalmente gana el equipo peruano. Pero a partir de ese momento, y también a raíz de todo este escándalo que hay en Alianza Lima por una denuncia de abuso sexual en contra de algunos jugadores, cambia también el panorama del plantel peruano, y por eso Pablo Guede fija sus ojos en Esteban Pavés, un futbolista que conoce muy bien de su paso por Colo-Colo y también en México. Lo tuvo a Esteban Pavés. El tema es que Pavés no tenía pensado salir de Colo-Colo, eso es una realidad, porque claro, mucho se habló, terminada esta temporada 2025, que por cómo había finalizado Esteban Pavés, siendo suplente, incluso siendo no citado en varios partidos, era probable que el futbolista buscara una alternativa para salir. Sin embargo, eso no se dio. Esteban Pavés quería seguir en Colo-Colo para esta temporada 2026 y era su intención cumplir el contrato que lo vincula con Colo-Colo hasta diciembre de 2026. Sin embargo, según la información que tengo, reporteando en las últimas horas, lo que hace clic a Esteban Pavés es lo que ocurre en la pretemporada, porque se da cuenta que no va a estar otra vez en la consideración de Fernando Ortiz, pese a que, es cierto, jugó algunos partidos, pero también se da cuenta que ahí en esa mitad de la cancha, por ejemplo, en el encuentro frente a Peñarol, que quizás era el más exigente de Colo-Colo, apostó Ortiz por Tomás Alarcón, por Víctor Felipe Méndez, pero sobre todo por Arturo Vidal, porque ya sabíamos también cómo había terminado Arturo Vidal en 2025, quizás casi una situación similar a la de Esteban Pavés, pero Ortiz optó claramente por Arturo Vidal en este inicio de temporada 2026, haciéndolo jugar como líbero o también en ese partido contra Peñarol en la mitad de la cancha. Y Esteban Pavés, dentro de lo que uno también va averiguando, por ejemplo, desde el punto de vista físico, era uno de los que tenía los índices más altos en todos estos trabajos que se hacen habitualmente en la pretemporada. Y eso obviamente que hace nuevamente clic en el jugador diciendo: yo estoy bien, soy uno de los mejores de este plantel, pero lamentablemente no tengo cabida y no tengo posibilidad en este equipo. Yo les había comentado también el año pasado que para Esteban Pavés el salir del país era solamente una opción real si es que, por ejemplo, lo venía a buscar o un equipo muy importante de Europa o, por ejemplo, la MLS, Estados Unidos, que para él siempre fue un mercado muy atractivo. Pero ahora lo viene a buscar Alianza Lima, lo viene a buscar el fútbol peruano, que no estaba en su radar, pero creo que viendo este escenario que yo les describo, Esteban Pavés se da cuenta que no va a tener ningún tipo de acción en este Colo-Colo, al menos al mando de Fernando Ortiz, y aparte me parece que para un jugador no hay nada quizás más atractivo que te vengan a buscar un entrenador que te quiera, que te valore y que finalmente te asegure que al menos vas a tener la oportunidad de ser titular. Todo esto es para resumir cómo se da esta historia y la salida de Esteban Pavés, que ojo, tiene que pasar por la reunión de directorio de Blanco y Negro que se está desarrollando a esta hora. Ayer a mí me decían en la noche, esto se va a hacer, esto es probable que se dé, pero acá también hay un dato, me decían que Esteban Pavés tiene una cláusula de salida y lo que ofrece Alianza Lima por la salida de Esteban Pavés es menor a la cláusula de salida. A mí me parece que Colo-Colo no va a ser impedimento para que pueda partir, porque saben además cómo lo ha pasado Esteban Pavés en los últimos meses en Colo-Colo, pero de todos modos se tiene que analizar. ¿De cuánto es la cláusula de salida, Dani? Mira, el monto no me lo dijeron,
Yo estoy tratando de averiguar, todavía no llego al monto exacto, pero yo me imagino que no debe ser una cláusula tan alta, pero al menos me decían que igual para Colo-Colo podría ser algo atractivo porque Alianza Lima, de todos modos, le da plata a Colo-Colo, Blanco y Negro recibe una suma de dinero y además se ahorra el sueldo de Esteban Pavés, que es uno de los sueldos altos, no es el más alto del plantel, pero te ahorras ese sueldo de aquí a diciembre y quizás con ese mismo sueldo podés ir a buscar a un refuerzo que, por ejemplo, lo puedes seducir con esa suma de dinero. Por ejemplo, ahora que hablamos de Víctor Dávila, te puede servir para pagar ese porcentaje. Sí, solo un detalle. Lo que pasa es que en los traspasos anteriores, esto le doy el crédito a Cooperativa, digamos, cuando se va a Atlético Paranaense 2017 le deja $700.000 a Colo-Colo. Y después cuando en 2019 se va al Nasser, equipo de Arabia Saudita, esto fue el 2019, $2 millones. O sea, digamos, dentro de las transacciones que ha tenido Esteban Pavés, igual ha dejado harto dinero las arcas de Blanco. Pero hoy en día deben ser 500.000, pongamos, un poco más, poco menos. Globalmente, digo, no, claro. también pero además, ha dejado dinero los traspasos de Esteban Pavés. Y recordemos el vínculo que hay entre Colo-Colo y Alianza Lima. O sea, ya por lo menos hay dentro de una cercanía en las instituciones. Por eso me parece que todo estaría encaminado, Carlos. Dani, consulta. ¿Alianza Lima le estaría ofreciendo 1 o 2 años de contrato a Esteban Pavés? Entiendo que es una temporada, no tengo todavía el detalle de esa negociación, pero yo lo que pregunté de manera preliminar podrían ser una temporada. Aparte, Esteban Pavés, lo que yo tenía entendido es que ya con 35, casi 36 años que va a cumplir en mayo, él no tenía pensado salir del país, solamente tenía pensado salir del país si se daba esta posibilidad de, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que a él siempre le ha gustado muchísimo. A mí me parece que Esteban Pavés tenía en sus planes, una vez me comentaron, no sé si será eso certero hoy, pero una vez me comentaron, Esteban Pavés quería cumplir su contrato en Colo-Colo y después quizás jugar un año o si se podía alargar más en otra institución del fútbol chileno, pero no estaba en sus planes salir. Bueno, no estaban los planes de nadie la salida de Esteban Pavés. Lo vimos ayer en la noche, Caro, y claramente fue algo llamativo. Por Esteban me parece que está bien, ¿no? O sea, si no iba a tener cupo en este Colo-Colo, yo creo que lo iba a pasar más mal que viene en esta temporada. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que Pavés con la carrera que ha hecho, no sé si en alguno de los clubes que ha militado, que estaba viendo la lista, porque hay varias cosas que uno se le va olvidando con el tiempo. Por ejemplo, se fue en algún minuto a préstamo hasta Rangers, al muy inicio de su San Marcos de carrera. Arica. A San Marcos de Arica. Ha tenido Unión Temuco. también en el minuto en que Bueno, existía Unión Temuco. Entonces, ha tenido muchísimos pasos y dudo que en algunos de esos clubes le hayan, comillas, garantizado la titularidad. Él se lo ha sabido ganar, ha sabido ganarse espacio en la selección chilena. Ha tenido la fortaleza, digamos, de ir y volver a varios clubes de importancia como el propio Tijuana, que fue cuando por primera vez Pablo Gué lo lleva después de haber estado acá dirigiendo en Colo-Colo. Así que lo toma, yo siento que también entre ellos se generó una relación bien estrecha, lo toma como un aliado importante. Alianza Lima, no olvidemos que tiene Copa Libertadores. Y eso también es un aliciente para un jugador, indudablemente, disputar los campeonatos locales, pero tener este extra de poder disputar primera fase de Copa Libertadores con la posibilidad cierta de hacer una campaña parecida a la que hizo el propio Alianza Lima con Gorosito en la banca el año pasado. Claro, o sea, me parece extraordinario en ese aspecto porque muchos nosotros miramos de repente como un poquito hacia abajo esas ligas, digamos, que colindan con la chilena, pero la verdad es que la peruana, la boliviana ha tenido muy buenas presentaciones en Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Así que por ese lado creo que hay ganancia. Más allá de que le deje 500.000, 600.000, 450.000 sea lo que sea, me parece buen negocio para Colo-Colo. Porque Dani lo dice, uno de los sueldos altos, le quedaba un año de contrato, ya a mitad de año no podía cederlo, Claro. Tenía que cerrar su contrato, Claro. y si es que no era uno de los 3 titulares, si es que el entrenador ya se había inclinado por Vidal, por sobre su figura, bueno, 2 más 2 es 4, digamos. Me parece muy lógico que él haya tomado esta oportunidad de salir de Colo-Colo en un momento también en que su carrera no está ya en el pic y que estas opciones, creo yo, no se pueden dejar pasar. Desde que llega Ortiz, Esteban Pavés pasó a ser suplente o directamente a no ser citado, Gonzalo. Desde lo futbolístico, ¿se puede explicar 100% desde esa vereda o también hay algo más allá, crees? No, para mí termina pesándole el ser capitán de Colo-Colo. Y es un poco injusto desde el hincha
de Colo-Colo que creo que fue muy injusto con él. En un momento de Colo-Colo que fue malo, no solamente futbolísticamente, institucionalmente. Podemos entrar en varios detalles. El día que no se presentan a la presentación... No, cuando hacen la de un primera auspiciador. celebración del centenario. Que Presentación de la camiseta. Exacto. Centenario. Del centenario también, que comenzaba con la fiesta y el año. Hay decisiones que son de plantel. Que el peso se lo va a llevar un capitán, seguramente, y en ese caso yo creo que va por esa línea, de que finalmente Esteban tenía muy claro el peso que él tiene y lo sabía muy bien, y Arturo yo recuerdo muy bien que fue el que lo salió a respaldar y entendía muchas veces lo injusto que era la crítica, no lo digo del medio, sino que del hincha, hacia Es que en ese sentido Esteban. le jugaba muy en contra que Esteban fue siempre muy directo. Que muy frontal. Él fue honesto con todas sus declaraciones, no como otros capitanes en algunos clubes, como, no, es que para quedar bien con el hincha cambian un poquito el discurso, pero Esteban Pavés era siempre muy objetivo con sus comentarios. Yo comparto eso, de que era muy directo. Sin embargo, hay que decirlo que su rendimiento bajó considerablemente de una temporada a De otra. la gran Sí. mayoría. así como fueron los 23. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se pero le es cargó la mano. comprensible que el técnico prefiera otros nombres por sobre él. Sí, A pero eso esto voy. viene de Almirón. No nos podemos quedar con Ortiz hoy día. Hoy día sí toma. Oye, aparte Él que se pelea él con se Ortiz. peleó Con Almirón. Con Almirón, sí. Y para mí tiene mucho sentido también cuando uno espera que un entrenador lo salga a respaldar como debería ser y como normalmente se habla de los códigos en el fútbol que existen y están, uno espera lo mismo desde el otro lugar. Que sea recíproco. Que sea recíproco totalmente. Conozco a Esteban y no lo defiendo porque lo conozco. Me gusta el tipo que es frontal, que no tiene ningún problema. Eso te perjudica y finalmente para mí lo terminó perjudicando en un año de Colo-Colo Sí. que fue mal al 100%. O sea, no futbolísticamente quizás Pizarro, Cepeda, que decayó un poco, pero el resto todos parejitos y si había que quizás tenían que salir, eran otros jugadores que tuvieron mucho más mal rendimiento que el de Pavés en un momento. Pero esa cuenta que tú dices, ¿se la pasa solo a los hinchas o tú crees que también viene de la dirigencia? No, dirigencialmente, totalmente. Ahora, vuelvo a lo mismo, es algo que Esteban sabe y los que pueden estar dentro de un plantel en Colo-Colo, como voy a poner un ejemplo y perdón que lo saque, a David Enrique en Colo-Colo también le pasó la cuenta, creo yo. Yo estuve con él, conviví mucho tiempo con él también y David era un capitán muy frontal, al igual que Esteban. Yo me acuerdo que se peleaba por muchas cosas, por los más chicos sobre todo, y esas cosas van marcando y obviamente como en todo lugar o en todo trabajo te van dejando un poco al margen y quizás terminas quedando como conflictivo. Después lo futbolístico uno no lo puede dejar al margen, no fue el mejor año, pero era el capitán, fue el capitán del último campeonato. Es como cuando uno puede analizar futbolísticamente a Arturo Vidal. Sí, fue un mal año, jugó muy poco, tuvo lesiones, pero también fue el Vidal que terminó marcando el gol de Colo-Colo, logrando el título también. Uno no puede dejar esas cosas de lado. En 2024, en todo caso, fue cuando Esteban Pavés Sí. renueva en Colo-Colo Exacto. y en ese minuto su cláusula de salida era $800.000. Así que tiene que mira. haber quizás subido un poco, Claro, probablemente. porque su renovación fue por esos 2 años que es el año Ahora, que le resta. para mí el que lo termina convenciendo acá, que hoy día Esteban parta, es Pablo Guedes. O sea, Claro. Totalmente. no existe para mí. Si o sea, un técnico desconocido, quizás no iba. no iba. Y que fuera alianza, bajo las mismas circunstancias. Pero también lo que decía sin duda Dani, lo o termina sea, convenciendo él. físicamente era uno de los que mejor estuvo en la pretemporada y después te das cuenta que los amistosos no... ¿Sabes una cosa? Porque creo que Esteban Pavés fue lo que dijo, que él quería cumplir su contrato Sí, con lo Colo-Colo dijo. y luego retirarse, ¿cierto? Sí. Pero hoy tiene la oportunidad de estar vigente. Él está bien físicamente, ahí no hay problema. Pero él sentirse capaz y sentirse un aporte para el equipo, y quizás va a Alianza Lima, a un equipo grande de Perú, que juegue todo el año, es lo mejor que te puede pasar como futbolista a la edad que él tiene. Entonces, si juega todo el año, si se siente importante, obviamente va a querer seguir jugando y va a ser mucho mejor para él emocionalmente que estar todo el año en el banco en Colo-Colo y jugar cuando se lesione uno o uno esté suspendido. Estamos hablando de un jugador que hasta hace muy poco era seleccionado nacional, el mismo Esteban Pavés. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero ya por lo menos tendría todo encaminado, Dani. Ahora, lo decías tú previamente, se libera un sueldo alto con el que podrían ir a buscar a alguien. ¿Tienes alguna información de un posible reemplazo?
A ver, y están buscando, y a mí me parecía, según la información también que uno va recabando, que Fernando Ortiz, tras la salida de Vicente Pizarro, le llamaba la atención o sentía que Colo-Colo necesitaba también algún jugador en esa posición específico. Claro, cuando eres entrenador vas consensuando con la gerencia deportiva, ya perfecto, quizás no me traigas el volante, pero sí necesito un centrodelantero. Perfecto, no me traigas a ese jugador que yo quiero, pero dame al menos la venia de traer a ese futbolista que sí es indispensable. Entonces, ahí se van manejando las cosas. Pero hay una realidad. Colo-Colo ya perdió a Vicente Pizarro y ahora pierde a Esteban Pavés. Y es probable que en este mercado, que cada vez para Colo-Colo se está siendo más cambiante, va a tener que otra vez mover las piezas y seguramente ir a buscar otro volante. Claro, Colo-Colo estaba buscando alternativas ahí en la mitad de la cancha, como por ejemplo Pastrán, como Diego Valdés, que te pueden jugar al medio, pero que también pueden jugar en una posición abierta, por ejemplo, como punteros. Pero la realidad es que Pavés es un volante que tiene otras características, es un volante central. Que ahí Colo-Colo, claro, tiene a Tomás Alarcón, tiene a Víctor Felipe Méndez, tiene a Arturo Vidal, pero claramente que cambia la configuración de este equipo y vamos a ver ahora, después de la reunión de directorio, si es que hay anuncios de, por ejemplo, ir a buscar ahora ya a un reemplazante por la salida de Esteban Pavés. Y ojo también, tema importante, acá cambian los liderazgos en Colo-Colo. Pese a que Esteban Pavés había perdido ese protagonismo en la cancha, pese a que en algunos partidos del año pasado no fue citado, quien tomaba la voz cantante en este camarín era Esteban Pavés, quien era respetado por sus compañeros y quien seguía teniendo esa relación, ese rol de organizar, de mover al grupo, de hablar con los dirigentes, de negociar muchas cosas que tiene que ver el capitán de Colo-Colo. Seguía siendo Esteban Pavés quien cumplía ese rol. Ahora hay que ver también cómo el camarín se reconfigura también en cuanto a los liderazgos, porque Arturo Vidal sabemos que es un líder de este camarín, que tiene muchísima jerarquía, pero son liderazgos totalmente distintos. Por ejemplo, Pavés con Vidal, quizás ahora Fernando de Paul va a tener que asumir más protagonismo, porque ya sabemos, Fernando Ortiz le dio la jineta de capitán en los partidos que jugaron en Montevideo, Uruguay, por esta pretemporada. Y uno que habló hoy día es justamente Fernando de Paul. Tomó la palabra el arquero de Colo-Colo y esto dijo sobre el tema Pavés. Sí, bueno, Esteban hoy estuvo con nosotros. Yo la verdad hablé no mucho, estuvo entrenando ahí con nosotros también. No hablé, digamos, si estaba todo ya avanzado y eso. Seguramente durante el día voy a hablar con él. Pero nada, lo que siga de acá en adelante para Esteban, desearle siempre lo mejor. Como decís vos, un referente, capitán, colocolino sobre todas las cosas. La verdad que a los que llegamos hace un par de años, los que llegan ahora, él siempre estuvo a disposición y haciéndonos entender a nosotros lo que significa esta institución para el país. Lo dice el propio Fernando de Paul, esa es una de las características que tenía Pavés, que como yo les digo, es un líder nato de este plantel. A ver, sigamos avanzando, porque Esteban Pavés, como todavía tiene contrato con Colo-Colo y porque está a la espera de la definición de la reunión de directorio, esta mañana tuvo que presentarse, tuvo que vestirse, tuvo que entrenar, pero probablemente la información es que ya comenzó las despedidas y por eso el propio Arturo Vidal, como veíamos al inicio del programa, ya se despide públicamente del propio capitán de Colo-Colo a través de sus redes sociales. Por lo tanto, acá se saben que este tema debería llegar a buen puerto para Esteban Pavés y esto quiere decir que el directorio apruebe su salida. Sigamos avanzando, porque mientras todo esto ocurre, Colo-Colo ya tiene a Lautaro Pastrán, que ya vamos a hablar de eso, pero Colo-Colo sigue buscando, por ejemplo, a Víctor Dávila, a Diego Valdés, que están ahí todavía. Colo-Colo intenta quizás ahora, con esta salida de Esteban Pavés,
puede Colo-Colo tener más recursos, se libera un sueldo y ahí quizás se puede seducir a un jugador. Por ejemplo, la información es que en Vélez están pidiendo dinero por la salida de Diego Valdés. Perfecto, lo quieren, que jugó de hecho Diego Valdés este martes por la noche en Vélez Sarsfield en la segunda fecha del fútbol argentino, y el equipo está pidiendo un dinero por la salida de un jugador. Sabemos lo que pasa con Víctor Dávila, sueldo altísimo. Ahí quizás Colo-Colo puede comenzar a hacer números y finalmente ver si es que esto también puede ayudar, pero están buscando a otro jugador y también están buscando arquero. Se habla de la alternativa del Nacho González, muy difícil, seguramente va a jugar en Everton y ahí se cae la alternativa. Está también lo que aparecía en cuanto a información este martes, Miguel Manotas Vargas, este arquero ex Universidad Católica, hoy en el fútbol peruano. Colo-Colo sigue buscando esas posiciones y probablemente ahora cambia todo el mercado para Colo-Colo. A ver, recapitulemos. Cuando llega el lateral derecho, los defensas centrales, el centro delantero, todos dijimos perfecto, plantel cerrado. Se fue Cepeda, ya, hay que reemplazar a Cepeda. Tienen a Pastrán, pero ahora Colo-Colo sigue con el arquero, ahora probablemente tiene que ir a buscar a un reemplazante de Pavés y a uno más probablemente, porque Colo-Colo sigue haciendo averiguaciones. Entonces, en un momento este plantel que parecía listo, armado, ha cambiado completamente, ha dado un giro y en Colo-Colo el mercado sigue completamente abierto y están negociando. Habló Fernando de Paul sobre un puesto, una búsqueda que obviamente a él le pega. Están buscando un arquero. Esto dice Fernando de Paul. ¿Qué le parece que le llegue competencia? Muy bien, estamos todos trabajando de muy buena manera. Hace ya del año pasado que estamos con Edu, Gabo, Santi, trabajando con el profe, con Martín. Creo que estamos muy bien. Quedó demostrado también en Uruguay cuando le tocó a Gabo, los partidos que le tocó a Edu que no fueron televisados pero que lo hizo de muy buena manera también, así que hay una muy buena competencia entre nosotros. Es algo que creo yo que en cada puesto hay que ganárselo en el día a día. Me parece que es así. El técnico te puede decir o te puede dar confianza, todo, pero tenés que demostrarlo. Me siento bien, he trabajado mucho para este momento, así que haciendo todo como para aprovecharlo. Después lo que se hable de jugadores siempre va a pasar, más en un arranque de temporada, no solo en el puesto del arquero, y son decisiones que toma el técnico. Son tantos los frentes que tiene Colo-Colo hoy por hoy, Dani, que como tú dices, se rebaraja el naipe y probablemente uno que no estaba como en la pole, por decirlo en términos de Fórmula 1, va a tener que pasar a la delantera en términos de urgencia para el cuerpo técnico, como para empezar a llenar uno a uno los cupos que se le están vaciando a Colo-Colo, porque lo de Esteban Pavés claramente tomó más por sorpresa al equipo, y en eso creo yo que el arquero va a caerse un poquito en cuanto a las prioridades, y probablemente la zona media sea la gran urgencia de Colo-Colo. Y ahí, Dani, el nombre de Williams Alarcón, que está hoy por hoy en Boca Juniors, que él parte desde Colo-Colo, perfectamente podría calzar, porque lo estábamos hablando creo que ayer con Gonzalo, la llegada de Santiago Escacíbar a Boca, claro, que fue como el gran movimiento del mercado del otro lado de la cordillera, que viene de Estudiantes y que probablemente se va a notar como gran titular, es lo que se espera. De hecho, estaban hablando de que a Alarcón le queda como esta chance de este fin de semana, porque no va a jugar frente a Estudiantes, lo van a sacar, UEA lo va a marginar del equipo para no exponerlo. Puede ser la gran oportunidad de volver a jugar desde octubre. Fíjate que en octubre fue el último partido, lleva 3 meses. Él tuvo una lesión de menisco, ¿no? La temporada pasada. Demasiado. Entonces es mucho tiempo, digamos, para un jugador que tiene un gran potencial, que hasta fue visto por la selección chilena y que podría en este caso cederse a préstamo, y es una fórmula que está utilizando bastante Colo-Colo en este mercado que está un poquito más corto de dinero. ¿Sabes qué? Siento que calzaría perfecto, porque al irse Esteban Pavés, creo que Colo-Colo tiene jugadores para jugar como volante central fijo, posicional, porque está, que es Alarcón, pero no Williams. Tomás Alarcón, perdón. Tomás Alarcón. Y luego yo creo que en volantes mixtos está Arturo Vidal también. Están los dos, y como que en volantes mixtos, como estos volantes que pisan las dos áreas,
ahí es donde William Alarcón calzaría perfecto con esas características, porque ya como volante de contención, marcando, está Igual viral. que puede está funcionar de Alarcón. salida. ¿Ah? Yo creo que también puede ser de salida el mismo Alarcón, William. Claro, William sí. también puede Es ser. más mixto. Es más mixto, porque salida estaría solamente... Aquino calzaría perfecto, pero Williams Alarcón puede jugar como volante mixto. Para ti, Gonza. Con respecto... Es un buen nombre, William Alarcón, Sí, totalmente. para reemplazar a Pavés. Claro, Sí, sobre todo por... A ver, se le puede abrir una ventana para poder salir de Boca Juniors, ya que llegó a Casíbar a Boca, criticado su salida de Estudiante también, un jugador que salió de Ídolo. Estudiante, ídolo máximo, Era. pasó por el Stuttgart en Alemania, y es normal que pudiera partir y tuviera la oportunidad. Y que pudiera venir, me encantaría. Lo tuve de compañero también en Calera, En La un Calera, paso por sí. La Calera. Un jugador que para mí es mucho más... Un jugador para jugar como de contención, jugando, tiene muy buen pase de salida. Es que más eso es lo que más yo que digo. como un interior. A eso es lo que yo digo. para Por poder eso yo salir digo jugando. de salir jugando con él, Sí, un jugador que tiene... sacando todas las proporciones, la calidad, lo que quiera. Sí, Marcelo no, Díaz. No es un exacto. Esa es la mejor posición donde él puede girar, encontrar pase entre líneas, no tiene problema en recibir de espalda también. Creo que un jugador que Colo-Colo no tiene. O sea, no es ni Alarcón, ni Méndez, ni Vidal tampoco. O sea, es un jugador que no tiene y que le vendría muy bien. Y además está el tema del cupo extranjero, que obviamente Que es es un chileno, tema además. no menor, que Es sí chileno, o bueno. sí Colo-Colo tiene que tener ojo obviamente y traer a un chileno, y con el avance obviamente de la Liga Primera ya se van acortando las posibilidades. Tengo una pregunta, aunque no lo puedan creer. A ver. Y quiero saber, Daniel Arrieta, ¿ya está en Chile, Pastrán? ¿Ya llegó? ¿Ya está en el Estadio Monumental? ¿Ya se probó la indumentaria? ¿Ya se hizo los exámenes médicos? Todavía no pasa nada de eso. Y pese a que todavía tiene que pasar por la reunión de directorio, su aprobación, la reunión de directorio que se está desarrollando a esta hora, Lautaro Pastrán ya está en Chile. Pasado el mediodía, como vamos a ver en las imágenes inmediatamente, arribó con su familia ya a nuestro país. Señal inequívoca que va a ser jugador de Colo-Colo. Aníbal Mozo obviamente ya tiene los votos del Club Social, por lo tanto, aunque el otro bloque rechace esta moción, de todos modos va a ser jugador de Colo-Colo, pero obviamente lo que quieren es que sea aprobado por unanimidad. Lautaro Pastrán, que viene de jugar en la Liga de Quito en Ecuador, que su pase pertenece a Belgrano de Córdoba, que ya estuvo en Everton, que le gusta, que conoce el fútbol chileno, va a ser el, entre comillas, por ahora, podríamos llamarlo como reemplazante de Lucas Cepeda. Es más puntero, es encarador y es un futbolista que cumple con todas las condiciones de lo que estaba buscando Colo-Colo. Se hacen los exámenes médicos durante esta jornada y es probable que ya este jueves sea presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo, pero ya está listo y por algo también arribó a nuestro país. Es algo muy parecido a lo que ocurrió con Maxi Romero, que recuerden ustedes, llegó a Montevideo antes de la reunión de directorio y después obviamente ya sabíamos que iba a ser aprobado porque ya tenía los votos necesarios. Con Lautaro Pastrán ocurre lo mismo, como veíamos en las imágenes, ya está en nuestro país. Habló a la pasada, esto dijo quién va a ser el nuevo refuerzo de Colo-Colo. A Chile, muy agradecido. Lo que Colo-Colo te abra las puertas, ¿qué significa para ti? Cuidado con el gorro, ¿sí? Que Colo-Colo te abra las puertas, Aún no puedo decir nada, pronto sabremos. Muchas gracias. Pero contento, ¿no? Muy contento, gracias. Chile me queda bien. ¿Después repentino llamado? Todavía no puedo decir nada, pronto sabremos, ¿sí? Permiso. ¿En qué momento te encuentras, Perdón, por último, Lautaro, futbolísticamente? Muy bien, la verdad que estoy muy bien. Muchas gracias. Ahí está, obviamente se entiende que hasta que no sea aprobado por el directorio él no puede hablar, no es que venga por turismo a nuestro país, obviamente sabemos que viene para ser jugador de Colo-Colo, pero obviamente que tiene que esperar esa última aprobación por parte del directorio de Blanco y Negro, que recordemos, a esta hora se está desarrollando la reunión de directorio donde se está viendo el tema Esteban Pavés,
la aprobación de Lautaro Pastrán y también los otros refuerzos. Vamos a ver si es que quizás puede haber otro refuerzo durante esta jornada acá en esta reunión de directorio. Pero se viene un día movido en Colo-Colo. Tampoco perdamos de foco que el sábado el Cacique juega frente a Deportes Limache en la Liga de Primera. Están entrenando, trabajaron durante esta mañana. El Tan Ortiz el viernes, como es su tónica, seguramente va a probar el equipo titular. Pero así trabaja Colo-Colo, con bajas y con un mercado que pensábamos que ya estaba cerrado, pero hoy está más activo que nunca. Muy bien, Dani, un abrazo grande, que tengas una linda tarde.